Bueno, buenas tardes. Después de presentarme, posterior a dos personalidades impresionantes del ultrasonido en abdomen, creo que me dejan una gran responsabilidad y además me dejan el auditorio pues muy comprometido. Vamos a hablar de las lesiones del páncreas y para no atropellar la ponencia de mi compañero el que sigue, en las lesiones malignas que generalmente van de la mano en el páncreas, trataré de ser lo menos objetivo posible para que él se aboque a las lesiones malignas del páncreas, ¿verdad? Miren, si bien es cierto, para hablar de cualquier órgano en cuestión o cualquier estudio de ultrasonido que nosotros nos aboquemos a estudiar, siempre es importante hacer un recordatorio de la embriología, la anatomía y la fisiología. Porque si bien es cierto que todos pues sabemos hacer la exploración, hay veces se nos pasan ciertos detalles que tenemos que saber. Antes de dar inicio a mi tema, quiero compartirles, miren esta imagen. El páncreas lo vamos a ver de todas, sí o sí. Es muy justificable cuando nos dicen el páncreas no es valorable por presencia de gas. Y no es de que no sea valorable, sino que más bien por alguna razón no tuvimos la habilidad de explorar el páncreas. El páncreas, al menos que el paciente tenga una agenesia de páncreas, no lo podremos ver, de otra manera lo podemos ver. Y de no ser así, tenemos que ingeniárnoslas para ver de qué manera lo podemos explorar, ¿verdad? Independientemente de que en un solo plano no lo podemos observar, porque es muy cierto que en un solo plano no es suficiente para poder observar y estudiar el páncreas, tenemos que hacer otros planos para ver sobre todo la porción distal de la cola, que sabemos que es una parte intraperitoneal. Ahora vamos a hacer un rastreo esquemático de esta glándula, de este órgano, ¿verdad? Muy bien. Es cierto, el objetivo de esta charla es mejorar la visualización ecográfica de la glándula pancreática y compartir las características ecográficas de las lesiones focales y difusas del órgano en cuestión. Y me referiré como tal a las lesiones benignas. Fíjense cómo acá, en esta imagen, nosotros observamos con toda claridad todo el páncreas, con un vaso que le sigue el trayecto del tejido pancreático y las características del tejido pancreático que son totalmente propias del órgano. La ecografía pancreática suele darse en el contexto como primer abordaje ante un cuadro de epigastralgia y diversos cuadros clínicos inespecíficos. Cuando con nosotros llega un paciente con una molestia en la región del epigastrio, no pasa inmediatamente a tomografía ni a resonancia. Lo primero que nosotros le hacemos es una ecografía para tener un panorama de lo que estamos observando o de la patología que este paciente tiene. Si bien es cierto, el estándar de oro para el diagnóstico de la patología pancreática es la tomografía computarizada y la resonancia magnética, no pasa a primer término de elección. Ahora la ecografía le ha ganado terreno a muchos de los estudios invasivos. Y fíjense, algo les llama la atención de ese páncreas, porque seguramente algo les está llamando la atención. Ya vieron que el páncreas, que yo le he llamado esta imagen como si fuera un tiburón. Acá vemos, o en otros románticos le llaman la imagen de la ballena. Aquí tiene el ojo de la ballena y acá parte la trompa. Pero fíjense acá cómo trae una mochila cargando. Eso no es normal. Y ya nos llama la atención. Si nosotros de primera elección o como médicos de primer contacto ante un paciente, algo nos llama la atención, tenemos que entonces hacer la secuencia de la investigación de lo que está pasando. Haciendo un recordatorio histológico del páncreas, sabemos que es una glándula que tiene dos secreciones. Una que es la secreción externa y otra que es la secreción interna, ¿verdad? Y al ser una glándula mixta,
tiene una propiedad importante esta glándula. Una que está ricamente vascularizada. Todas las glándulas que tienen esa función de secreción interna tienen que estar muy vascularizadas para vertir su contenido o su producción de hormonas hacia la circulación. Y acá el jugo pancreático, que tiene importancia al momento de que se lleve a cabo los procesos digestivos. Bueno, resulta ser que Paul Langerhans en 1866 describió las células pancreáticas y Gustavo Eduard Hans en 1893 los llamó islotes de Langerhans. El páncreas tiene aproximadamente de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans y miden de 0,2 a 0,3 milímetros de diámetro. Son redondos o ovalados alrededor de pequeños capilares, como les comento, para que puedan tener una acción importante las hormonas y todo lo que se produce allá en el páncreas. Si observamos este video, vamos a saber en qué estructuras del páncreas se encuentran distribuidas las células productoras de ciertas hormonas. Porque hay lesiones francas que se encuentran, como en este caso, provenientes o descendientes de las células alfa, y que van a producir o se va a formar un glucagonoma o las células beta, los insulinomas, y que entonces si nosotros vemos una lesión en lo que es el cuerpo y la cola del páncreas, tenemos que orientarnos a decir, es probablemente que se trate de esto. Y en el diagnóstico ultrasonográfico, a manera de un consejo, siempre cabe la probabilidad de ser compatible con. No podemos hacer diagnósticos definitivos, aun tengamos la seguridad de lo que estamos observando, porque el único capaz de hacer el diagnóstico definitivo y sobre todo en estas lesiones es el histopatólogo. Entonces nosotros tenemos siempre la posibilidad de acercarnos a una imagen probable a, compatible con, y con ello, aparte de quitarnos unos grandes problemas legales, vamos a orientar al clínico a seguir estudiando a este paciente o a este tipo de lesión que estamos analizando. Embriológicamente, fíjense, el páncreas tiene algo muy propio, que se va a formar de dos estructuras. Una que es el proceso o la porción ventral y la porción dorsal. Y que de la porción ventral, esto a partir de la 5ª semana de desarrollo, va a girar 90 grados y luego 180 grados para colocarse por detrás y por debajo de la porción más distal del cuerpo del páncreas para formar la cabeza y el proceso uncinado. Y de la porción dorsal se originará todo el resto del páncreas, y que al inicio embriológicamente tienen cada quien su conducto. A medida que se va desarrollando, entonces van a tender o se van a fusionar en uno solo, ¿verdad? Y entonces fíjense acá, si yo quiero hacer un estudio del páncreas, lo menos que debo de hacer es estar perdido en el abdomen y pasando el transductor para allá y para acá. Tengo que tener una orientación anatómica para dónde colocar mi transductor y decir, en este sitio voy a encontrar el páncreas. Yo les aconsejo, como parte principal para que ustedes hagan un ultrasonido del páncreas y lo localicen, primero vean el apéndice gifoides. Sientan el apéndice gifoides con el transductor. Y cuando ustedes dejen de sentir el apéndice gifoides o sientan el brinco, han caído sobre el páncreas. Muy bien. Y entonces ya podrán tener una imagen demostrativa de lo que es la glándula pancreática. Aquí lo vemos. Y entonces es un órgano retro e intraperitoneal. En algunos artículos y incluso en algunos libros dicen que es una glándula retroperitoneal. Pero no es cierto, es una glándula mixta porque la parte distal de la cola es intraperitoneal. En el adulto tiene un peso de 75 a 100 gramos, tiene una longitud de 15 a 20 centímetros con un espesor a nivel de la cabeza de 3 centímetros. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos estudiando ultrasonográficamente la cabeza y vemos que tiene 3 centímetros, les digo, lo demás es vanidad. Al menos que tenga una lesión focalizada en alguna estructura o parte del cuerpo, o de la cola, o del cuello, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se va a distribuir en esas porciones. Tiene el conducto pancreático que por ecografía generalmente no lo vemos si no está patológico. Se va a encontrar localizado, fíjense,
El páncreas está localizado a nivel de la primera y la segunda vértebra lumbar, por delante de los grandes vasos abdominales, colocado transversalmente entre la segunda la segunda porción del duodeno y el vaso. Y les comento, si nosotros conocemos lo normal y nos orientamos a lo normal, muy seguramente podremos alcanzar a hacer diagnósticos muy francos de lo patológico. Y fíjense acá anatómicamente, ahí está una madeja de estructuras. Está una madeja de estructuras que dicen, Dios de mi vida, pues ¿dónde está el páncreas? Pero fíjense por ecografía, si yo hago una reconstrucción de esta anatomía, aquí está el páncreas. Y alcanzo a ver claramente lo que es la cabeza, el cuello, el cuerpo y parte de la cola en este plano de sección. Ahora miren, ahí lo tienen una vez más. Esquemáticamente, vean cómo está adelante el estómago. Entonces, fíjense, si quieren observar el páncreas y que de momento no lo ven, que porque tiene alimentos y que está distendido, denle agua al paciente y pónganle una inclinación de prácticamente 40 grados y pueden ver el páncreas. El estómago se va a convertir como si fuera la vejiga para el útero. Es una ventana sónica. ¿Estamos de acuerdo? Y se ve con mucha claridad en todos los pacientes. Me ha tocado a mí observar tristemente los reportes de ultrasonido en el que me dicen páncreas no valorable. ¿No valorable por quién? Muy bien. Y fíjense entonces, ahí está la representación esquemática del páncreas. Nos vamos a la anatomía y la vamos a desmenuzar, porque tengan la seguridad que los que están acá en la sala, cuando se vayan de acá, van a estudiar el páncreas de manera detallada y saber qué estructura y cada una de las estructuras que están observando, a qué corresponde. Y fíjense entonces, como todos los equipos de la tecnología, no tienen palabra de honor. No sé qué está pasando con mi plática. Ahora debo regresar. Ok. Muy bien. Y fíjense acá, esta madeja de estructuras. ¿Sí la ven? Ok. ¿Qué es todo eso que está ahí? Y así tal como lo ven acá, lo ven en el ultrasonido y se preguntan y se angustian. Y miren, ¿qué es lo que estoy quitando? El estómago, ¿verdad? Después, ¿qué quitamos? Lo que es el epiplón. Después de acá, quitamos el proceso biliar, o lo que es la vía biliar. Después el duodeno, la segunda y la tercera porción. Después quitamos la cabeza, el proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y parte de la cola. Y entonces nos vamos a encontrar con esta estructura vascular, que es el tronco celíaco. Después del tronco celíaco, quitamos, ¿qué es esto? Ayúdenme todos. Una vena que drena su contenido en el 80% de los seres humanos, en la vena esplénica. Y es la mesentérica inferior. Muy bien, la quitamos también. Luego quitamos la vena que viene del vaso, la vena esplénica. Después la mesentérica, perdón, la vena cava. Después quitamos la vena porta, la arteria mesentérica superior. Y tenemos acá el rompecabezas. Lo voy a poner un poquito más rápido para que vean entonces cómo todas estas estructuras, y son perfectamente equivalentes a esta imagen que ven allá, que tiene de dificultad. Entonces, si ustedes tienen una orientación anatómica a las estructuras, tienen una orientación acá anatómica ultrasonográfica de manera adecuada. Como la representación esquemática y anatómica del páncreas. Vean, quitamos entonces el duodeno, la porción de la cabeza, el proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y parte de la cola. Y ahí la tienen, el páncreas. ¿Qué dificultades se encuentran para explorarlo? ¿Cuál? Ninguna, ¿verdad? Ok. Ahora haciendo una representación anatómica, vean todo eso que ven allá. Vamos a quitar estructura por estructura para que vayan conmigo. Quitamos parte de lo que es la aorta,
la vena cava. Esto que ven aquí es el tejido pancreático, las arterias renales, la vena renal del lado izquierdo y la vena cava, la vía biliar, el conducto biliar, la arteria hepática común, la arteria mesentérica, la gastrodenal, la vena cava y finalmente quitamos la arteria esplénica y entonces ahí tenemos el páncreas claramente. Su anatomía normal. ¿Ok? Y miren acá igual, de la misma manera, ven esta estructura anatómica, ven el páncreas. Y entonces le superponemos las estructuras vasculares que nos van a servir como orientación al tejido, a la exploración del páncreas. Y vean aquí. Si hacemos una reconstrucción, no sé cómo andamos de tiempo. Vean la técnica de estudio, como yo les digo, el páncreas lo pueden ver obligatoriamente. El paciente en ayuno, el paciente con ligero consumo de líquidos, con gas o sin gas, en todos los pacientes lo tienen que evaluar. La exploración ultrasonográfica, ahí lo están observando, viendo lo que es el cuerpo, de las anomalías congénitas del páncreas, la genesia del páncreas que realmente es letal con la vida y por lo tanto pues, no la vemos solamente por ecografía en el paciente embarazado. Y una vez que no tenemos la forma de poder hacer el diagnóstico de un páncreas agenésico, podemos hacer un páncreas divisum o un páncreas hipoplásico, pero no el agenésico. Y miren las anomalías congénitas. Esta es una paciente que aparentemente parecía estar sana. Y como dicen, no haya comedido que salga con bien. Va al estudio de ultrasonido de la glándula tiroides y encontramos lesiones quísticas y entonces me dice, oiga doctor, ¿por qué no me revisa el hígado y el páncreas y todo eso? Y ahí voy a revisarlo y miren con lo que me encuentro. El páncreas realmente atascado de lesiones quísticas y estaba asintomática. No tenía ningún problema y muy seguramente no le va a dar ningún problema. Al menos que los quistes crezcan. Si yo le pongo el Doppler para descartar que tenga lesiones vasculares, no tenía ninguna lesión vascular y por lo tanto eran quistes simples. Los procesos inflamatorios, que son de diferente etiología, y no me voy a entrar en detalle porque me llevaría horas acá. Las manifestaciones clínicas del laboratorio, el ultrasonido como primer estudio de elección y posteriormente la tomografía para hacer el diagnóstico. Y miren acá. Ven esta imagen y esta que tiene líquido peripancreático. Como estamos observando, el páncreas sí tiene líquido periférico. Esto nos debe de hacer pensar más aparte la sintomatología, la clínica del paciente y los estudios complementarios, porque si bien es cierto, el ultrasonido es una herramienta más en el diagnóstico. ¿Ok? Vemos acá entonces este paciente es categorizado como o llega con el diagnóstico de pancreatitis aguda y efectivamente le hacemos el ultrasonido y observamos imágenes que nos hacen pensar o que nos hacen la sospecha de una pancreatitis aguda como tal. Lo llevamos a la evolución, lo más importante es llevar al paciente para saber qué va a pasar más adelante y fíjense entonces, 2 semanas después se presenta con esta imagen. Un pseudoquiste pancreático. Como tal, no tiene cápsula propia, por eso se llama pseudoquiste. Y entonces lo seguimos observando y yo digo, tengo el pendiente de que haya hecho un páncreas hemorrágico. Y vean acá, le pongo el Doppler y no tiene ninguna imagen que me haga pensar que esto sea una estructura vascular. Esto es un pseudoquiste pancreático. Y la complicación inmediata a este paciente es que va a cursar con un proceso de pancreatitis crónica. Y la pancreatitis crónica, ya la ecogenicidad va a ser totalmente diferente, si se dan cuenta ustedes acá, cómo el tejido pancreático ha cambiado, tiene una ecogenicidad distinta, y entonces es la complicación, les comento, inmediata al proceso agudo. Muy bien. De
De las lesiones tumorales del páncreas, no voy a ahondar mucho en ello, los voy a comentar. Tenemos tumores del páncreas endocrino, que son tumores benignos y tumores malignos, y de los tumores benignos tenemos el adenoma cinar, que es el que muy seguramente voy a tocar, porque los tumores malignos los tocará el doctor que continúa. Tenemos tumores quísticos, tumores ampulares y periampulares. Y fíjense, los tumores del páncreas en ocasiones son tumores de tipo endocrino. Y si son tumores de tipo endocrino, son tumores pequeñitos que dificultan su visualización por ecografía. De los tumores benignos, decíamos el adenoma cinar. Miren esta imagen. La paciente, obviamente, el estado general de la paciente daba para que presentara una lesión benigna. Aquí ven en el páncreas cómo trae esta lesión en parte de lo que es la cola. Se hace una biopsia dirigida o ecodirigida y entonces el histopatólogo reporta un adenoma cinar. Mientras tanto, nosotros nos abocábamos a decir que se trataba de una lesión. No podíamos decir si era lesión benigna o maligna. Mas, sin embargo, hasta recibir el estudio histopatológico ya podíamos comprometer el diagnóstico como tal. Que generalmente esta lesión se presenta en la cola, era lo que nos orientaba a saber que se trataba de una lesión meramente benigna. Muy bien, y para concluir, quiero comentarles que la ecografía transabdominal es la técnica de primera elección en el estudio de pacientes con sospecha de patología pancreática tumoral. Fíjense, es la primera técnica de elección. Y cuando la exploración es satisfactoria, que tienen una adecuada visión del área, conocimiento de la anatomía, conocimiento de las estructuras vecinas del páncreas, la sensibilidad para la detección de un tumor oscila entre el 70 y el 98%. Así es que entonces, si ustedes hacen un buen estudio de manera detallada, pueden acercarse con muchísima tranquilidad o con muchísima facilidad a las lesiones tumorales del páncreas. Disminuyendo de esta en los tumores, como les comentaba, neuroendocrinos, ya que suelen ser pequeños y además, sí, por ecografía nos cuesta un poquito de trabajo. Quiero darles las gracias compartiéndoles este pensamiento que dice que no compartir lo que se sabe es morir cada día y que los conocimientos de los grandes maestros no se vayan a la profundidad. Los compartan y los perpetúen ustedes. Muchísimas gracias.